Toya. Con relación no. Bien, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre comentando las últimas novedades sobre la problemática siempre importante y vital del desarrollo energético, específicamente del gas para el sur de nuestro país. Piñera. El fin de semana estuvimos en Tacna cubriendo el evento metalúrgico, un congreso metalúrgico, y el ingeniero Carlos Raúl Sebastián Calvo, del IPEN, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es director de investigación y desarrollo del mencionado instituto, piensa, como piensan la mayor parte de los peruanos, ¿no?, que el gas tiene que usarse, no debe quemarse. Sí. Lamentablemente todavía no tenemos el reportaje, lo sacaremos mañana para ponchar sus declaraciones, y él incluso propone como alternativa desarrollar el uranio, ¿no es cierto?, para utilizarlo como insumo para la generación eléctrica, o sea, poner plantas eléctricas que funcionen con uranio en el país. Tengo entendido que los únicos países en América Latina que lo tienen son Brasil y Argentina. El Perú tendría reservas importantes en Puno y en la zona de Vilcabamba, en el Cusco. Entonces, eso permitiría abastecer estas centrales de uranio y él decía, ¿no?, y el gas utilizarlo para el desarrollar la petroquímica. Por supuesto. No quemarlo como se viene haciendo. Esa es la opinión, pues. Totalmente coincido con él. ¿No? De todos los especialistas y técnicos en el Perú, el Colegio de Ingenieros, en fin, no hay un peruano con una formación, digamos, de ingeniero que opine lo contrario, Aurelio. Bueno, efectivamente, bueno, hay algunos, ¿no?, sobre todo algunos funcionarios, que son ingenieros también, pero que opinan generalmente a cómo esté el vaivén de las cosas y de los negocios. Tienen pues directivas precisas de las altas esferas del gobierno, ¿no? Y de las empresas. Y de las empresas. Así es. Ahora, el propio presidente de la República, Alan García Pérez, en la reunión que tuvo con el presidente de Chile, Piñera, en la reciente, que fue hace unos días, se sinceró y se franqueó y dijo que era imposible venderle gas a Chile porque había que abastecer primero al mercado nacional, o sea. Claro, parece que efectivamente, Ricardo, el presidente es consciente, no importa las finales, pero, o seguramente antes, sin embargo, digamos, presionado por las empresas, en fin, pero efectivamente declaró eso, cuando le dijeron por qué no se puede exportar a Chile, ¿no? Entonces, gas, por ejemplo, en este caso, entonces el presidente dijo, en realidad, todavía tenemos que abastecer a nuestro mercado interno, o sea, lo que está reconociendo que precisamente el mercado interno no está abastecido todavía, ¿no es cierto? Primero. Y segundo, él sabe que efectivamente la prioridad es del mercado interno, y que sin embargo, y ahí faltó de repente la repregunta del periodista, decirle, señor presidente, ¿y cómo estamos exportando a otros lares? Sabiendo que no tenemos para el mercado local. Pero, bueno, ya no le preguntó el presidente, al presidente, pero el presidente por lo menos ha reconocido que efectivamente hay ese vacío para el mercado interno, que lógicamente es mucho más grande en este momento, ¿no? Sin embargo, continuamos exportando gas al exterior y a precios ínfimos, estamos regalando prácticamente, sabiendo que es un recurso que no lo vamos a volver a ver, pero sobre todo para quemarlo fuera, ¿no? Bueno, si para quemarlo adentro, bueno, todavía pues habría el atenuante que nos está en algo beneficiando, pero no, estamos exportando a precios depredatorios para que lo quemen fuera del país. O sea, imagínate eso, Ricardo, o sea, ese recurso para que lo quemen otros y nosotros subsidiando indirectamente. ¿Por qué? Porque a nosotros ese mismo gas, ¿no es cierto?, mejor dicho, químicamente el mismo gas, nos los están vendiendo entre 5 y 6 veces más caro. En otras palabras, nosotros indirectamente estamos subsidiando esa exportación, ¿no es cierto? Y además nosotros hemos participado, ¿no es cierto?, a través de la famosa tarifa eléctrica en subsidiar la construcción del ducto. Entonces, nosotros, los sonsos, estamos permitiendo que, por un lado, habiendo contribuido para que se construya el ducto con más de $500 millones, todos en su tarifa eléctrica hemos pagado, en nuestra tarifa eléctrica hemos pagado alrededor de $500 millones para que se construya el ducto de Camisea. Y ese ducto de Camisea ahora está sirviendo ¿para qué? Para abastecernos, si bien es cierto, pero sobre todo, y en la mayor parte, para la exportación. Entonces, ¿pero qué pasa? La exportación, si fuese todavía a precios mayores a los que se colocan en el mercado local, podría, ¿no es cierto?, justificarse, en fin. Pero no, en este caso, 5 a 6 veces inferior. ¿Y en qué participó ese proyecto de exportación en esta, por ejemplo, en este subsidio a lo que ha sido la construcción? En nada. O sea, se está beneficiando de todo.
de lo que el sonso consumidor peruano ha tenido que verse obligado a subsidiar en 500 millones de dólares y ahora ve que ese su gas se va al exterior a precios depredatorios. Resulta injusto. ¿Para qué? Para quemarlo. O sea, ni siquiera se optimiza ese recurso, menos en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, lo importante en este caso es que por lo menos el presidente, no importa, más vale tarde que nunca, ¿no es cierto?, ha reconocido que efectivamente el mercado interno es prioritario. Y seguramente cuando salga el presidente, que le falta felizmente ya creo que menos de 8 meses, ¿no es cierto?, entonces seguramente se lo harán recordar donde esté en el exterior o acá en el país, seguramente lo primero, le harán recordar, presidente, cómo usted permitió, ¿no es cierto?, que esto ocurra. Pero esperemos también quien lo suceda, ¿no es cierto?, haga las correcciones del caso. No estamos contra la exportación, que eso quede bien claro, Ricardo, no estamos contra la exportación. Lo que simplemente señalamos es quién tiene prioridad, la casa o el vecino, o los vecinos, o los extraños en este caso, porque no sabemos dónde va. Entonces me parece que esto es, digamos, lo primordial. O sea, ¿qué cosa? La prioridad la tiene en cualquier país del mundo el mercado interno, y eso es lo que no se está respetando. Y lo que es más, se vende al menos al precio del mercado interno, pero jamás a precios depredatorios 5 o 6 veces inferior. Recordando siempre que Bolivia vende gas a un precio 12 veces mayor que el que nosotros vendemos. El que nosotros vendemos. Por lo menos ellos le están sacando el jugo. O sea, no importa que se termine su gas. Siendo Bolivia un país que no tiene en el horizonte la posibilidad de desarrollar petroquímica, que sí la tiene nuestro país. Y hay que recordar también que con los líquidos de Camisea, la empresa prácticamente rápido recuperó su inversión. Ese es un detalle interesante que justamente, digamos, mucho se ha mencionado que nosotros somos exportadores de hidrocarburos. Lo que nos olvidamos que nosotros somos hace más de 25 años recurrentes importadores de hidrocarburos. Es decir, nuestra balanza comercial de hidrocarburos ha sido y es deficitaria, y probablemente lo será todavía por varios años, en hidrocarburos actualmente en más de $1.000 millones anuales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos deficitarios. Permíteme leer rápidamente un triunfalista comentario con relación a lo que tú dices, oficial, ¿no? Dice, Perú producirá más de 400.000 barriles diarios de hidrocarburos a partir del 2015, sustentado en el desarrollo comercial de proyectos que ya están en marcha en el sector y por nuevos descubrimientos de reservas adicionales. Proyectó hoy el presidente de Perú, Petro Daniel Saba. El sector está adquiriendo mayor dinamismo y el mes de octubre Perú alcanzó la cifra más alta en producción de hidrocarburos de toda su historia, logrando un total de 265.000 barriles de petróleo equivalente por día. Justamente, bueno, ya nos tiene acostumbrados ese funcionario a ese tipo de anuncios y a veces al día siguiente o a los 2 o 3 días él mismo se rectifica, se desmiente, ¿no? Entonces, o lo desmienten, como por ejemplo en su oportunidad lo desmintió el propio ministro Sánchez. Lo desmintió, como tú leíste, digamos, el artículo de Expreso y escrito por el señor Patiño, que es, digamos, se supone no es un crítico del gobierno, ¿no?, que en su momento señalaba que el ministro Sánchez tuvo que desmentir al señor Saba, presidente de Perú Petro, señalándole de que no hay absolutamente un boom petrolero en el Perú. Por supuesto que no lo hay. Y en este caso, por ejemplo, supongo que también lo desmentirá y le dirá, oye, no hay absolutamente ese tipo de exportación y no trates de cambiar las cifras. Porque lo que se está, por ejemplo, allí, digamos, artificiosamente señalando es qué cosa. Se mezcla papas con camote. Si bien es cierto, todos son hidrocarburos, pero ojo, es igual que todos son alimentos o tubérculos, pero no vamos a mezclar, digamos, zanahorias, ¿no es cierto?, con papas, o simplemente... O maíz para consumo humano con maíz para chanchos. Efectivamente, ¿no? Entonces, algo parecido. Entonces, en este caso, ¿qué está sumando todo para poder impresionar al país? Entonces, acá, por ejemplo, lo que había que aclarar... Se juega con las cifras. Dice barriles equivalentes de petróleo, pero no es pues petróleo, porque petróleo nosotros producimos en este momento tan solamente 70.000 barriles, 70.000 barriles diarios, esa es nuestra producción. Y ese juego de cifras y de números también lo hace PPK. PPK también, en buena cuenta, sostiene lo mismo. Somos país exportador y es mentira, pues en realidad no lo somos. Lo que tiene que verse es la importación y la exportación, y en eso somos deficitarios, o sea, más es lo que importamos que lo que exportamos. Podemos exportar 3 barriles, ¿no es cierto?, pero importamos más de 100.000 barriles. De acuerdo. Gracias, Aurelio, por tu participación en Hora 8. Ricardo. Amigos, no se vayan, regresamos con la última parte de Hora 8.